Vamos a continuar tejiendo con el mismo material del número 2. Vamos a ocupar así una bandita o una liguita para el cabello, un ganchito en esta ocasión de 2 milímetros. Vamos a necesitar una aguja para lana o estambre, nuestras tijeras. Es importante en esta ocasión tener a la mano nuestra cinta métrica, ¿sí? Así es que el día de hoy sí la vamos a ocupar. Y vamos a comenzar. Para ello va a ser bien, pero bien facilito. Voy a tejerla en este color, ¿va? Voy a comenzar, pero primero aquí. Voy a asegurar este primer punto y voy a empezar en esta ocasión. Bueno, lo voy a empezar de aquí de afuera. Así. A tejer. Vamos a tejer punto bajo. 1. Voy a llevar este pedacito de lana hacia la parte del lado de atrás. 2, 3, 4, 5 y vamos a hacerle 6 y 7. Ahí están, 7 puntos bajos. Hago una cadena y voy a empezar a tejer aquí en este primer punto y me voy a traer este pedacito de lana. Para ello, miren, voy a recorrerlo, que me quede así. Así vamos a recorrerlo. Listo. Ahí está. Y voy a llevarme este pedacito de lana que ya les había comentado y voy a empezar a tejerle el punto bajo. 1. En el que sigue 2. Tomando solo la mitad de la cadena. 3. 4. 5. 6. Y en el último punto voy a tomarlo completo. Son 7. Ahora hago una cadena. Este pedacito de lana, este ya lo voy a poder cortar. Ahora vamos a tejer desde el primer espacio. 1 y en el que sigue, tomando igual la mitad de la cadena. 2, 3, 4, 5, 6 y aquí el último punto tomo completo, 7. Ahí está. Y ahora hacemos una cadenita, 2 y 3. Y me voy a pasar este punto sin tejer y en el punto que sigue vamos a tejer un punto alto. 1, 2 y el que se forma con las cadenas serían 3. 4, 5, 6 y el último punto lo tomo completo, son 7. 1, 2, 3 cadenas y voy a empezar aquí en este espacio tejiendo un punto alto para hacer un aumento. Ya tengo 2. En el que sigue lo tomo completo. 3, 4, 5, 6, 7 y en el último punto hacemos 2, 8 y 9. Ahí están, 9. 1, 2, 3 cadenas y giro. Vamos a hacer una vez más un aumento al inicio, aquí. 1 y las cadenas serían 2. En el mismo, bueno, en el punto que sigue vamos a tejerle el número 3. Sigo con 4, 5,
6, 7, 8, 9 y aquí en este último punto vamos a tejerle 2. Este es el número 10 y el número 11. Y ahora tejemos una cadena. Giro. Aquí vamos a tejer un punto bajo, una cadena. Paso este punto sin tejer y en el que sigue, punto bajo, cadena. Paso, siguiente, punto bajo, cadena. Paso punto sin tejer, siguiente, punto bajo, cadena. Paso punto sin tejer y en el que sigue punto bajo, cadena. Paso punto sin tejer y me voy a ir hasta aquí, hasta el último punto. Entonces, aquí tenemos este punto bajo y luego tengo este espacio. Y luego 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces yo me voy a ir al que está aquí a la mitad, al que está aquí. Siguiente vuelta. Vamos a hacer una cadenita y en el primer punto voy a tejer un punto bajo, una cadena. Siguiente, donde está el punto bajo, miren. Ahí donde está el punto bajo tejemos otro punto bajo y una cadena. Paso este espacio sin tejer y sobre el punto bajo, cadena. Paso este punto sin tejer y en el que sigue punto bajo, cadena. Paso nuevamente este espacio, punto bajo, cadena, paso este espacio y finalizo con un punto bajo. Vamos a hacerle una cadena y aquí tejemos un punto bajo. Y ahora vamos a tejer en este caso 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ojo, aquí tenemos este espacio. 1, 2 y 3. En la cadena que está a la mitad, pero de este espacio de aquí de abajo. ¿Sí? Aquí está el espacio de la cadena, y en este vamos a tejerle un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy a pasar al último punto y tejo punto bajo. Y así me va a quedar. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a dejarle dos cadenitas, 2 cadenas. Voy a girar aquí en esta parte, ¿sí? Giramos y ahora aquí, bueno, vamos a regresar un poquito. Una cadena. Primero vamos a hacer el punto bajo. Aquí hago un punto bajo y una cadena. Y me voy a pasar y nada más voy a tomar los puntos bajos, ¿eh? Estos espacios de cadena, esos no los voy a tomar. Me paso donde está el punto bajo y tejo un punto alto. Una cadena, punto bajo, punto de cadena y donde está el punto bajo tejo el punto alto. Ahí está. Una cadena. Paso esta cadenita sin tejer y aquí tejo un punto alto. Cadena. Paso este espacio de cadena y sobre el punto bajo tejo un punto bajo y una cadena. Pasamos ya por último este espacio y nos vamos aquí donde está el punto bajo y tejo en esta ocasión, le tejemos punto bajo, ¿sí? Ahí, para que sea al inicio punto bajo y al final punto bajo. Una cadena. Voy a girar. Voy a tejer aquí al final y al inicio tiene que ser punto bajo en todas las vueltas, ¿eh? En todas las vueltas. Ahí está. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y yo me voy a pasar aquí donde está este espacio de la siguiente cadena, ¿verdad? Recuerdan que ya habíamos tomado el de abajo. Ahora, aquí abajo de los 2 puntos estos que se ven, que es la mitad, punto deslizado
y 5 cadenas. Y me voy hasta el último punto y tejo un punto bajo. Y así me va a quedar. Una cadena, giro, un punto bajo, ahí está. Ahora una cadena. Me voy a ir a donde están los puntos altos. Sobre el punto tejo un punto alto. Una cadena. Paso cadena y sobre el punto alto un punto alto. Una cadena. Paso este espacio de cadena y sobre el punto alto tejemos punto alto. Una cadena. Pasamos y aquí tejemos un punto alto. Vamos a volver a tomar, ahí está. Ahí está. Una cadena y aquí tejemos un punto bajo. Quedamos en que quieran los puntos bajos, ¿verdad? Ok. Punto bajo. Estas son las vueltas del lado del revés y siempre van a ir en punto alto. Solamente el inicio y el final en punto bajo. Hago una cadena y como empezamos, como siempre, punto bajo, ¿verdad? Y 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y ahora me voy a pasar a la mitad aquí. Me va a ir guiando, estos piquitos me van a ir guiando. Ahí pasamos, ya no va a ser necesario contar. Deslizo 1, 2, 3, 4, 5 y me voy al último punto y tejo punto bajo. Bien facilita que está la vuelta del frente, ¿verdad? Ok, pues ahora vamos por nuestra vuelta del revés. Una cadena, un punto bajo, una cadena, me voy a donde tengo el punto alto, ahí está. Una cadena, siguiente, punto alto, una cadena, punto alto. Vamos a pasarnos aquí. Una cadena, punto alto, una cadena y como finalizamos con punto bajo. Esto hay que hacerlo vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesitamos. Está bien bonito, amigos. Amigas, ahí en casita, ¿quieren algo más facilito? Les recomiendo esta otra que ya está disponible, ¿ok? Está bien, pero bien facilita. La van a poder ahí, miren, está y se estira bien bonito. Al igual que sus zapatitos. Vean qué chulis, chulis, amigas. Estos los tejí así de colores matizado y vean qué hermosos quedaron. Te dejo enlaces si los quieres ver aquí abajo, de los zapatitos y de la diadema, ¿ok? Bueno, vamos entonces a continuar alargando tanto como necesito y si tú quieres ver más cosas así bien bonitas, entonces deja un me gusta para este video. Aventajo y regreso. Quiero mostrarles ya el avance que tengo. En este caso, cuánto es lo que yo he dejado en total. Voy a colocar aquí. De aquí a aquí tiene 20 centímetros. Sí, 20 centímetros. Y en este caso, si yo tiro, tengo que tener aquí 32, que es para recién nacido. Entonces aquí le queda muy bien. ¿Sí? Pero está dando un poquito como el máximo, podríamos llamarlo. Sí, ahí está, miren. Entonces, para que no quede tan estirado, todavía nos hace falta esta partecita de aquí. Y ya con el elástico nos va a quedar muy bien. ¿Cuánto es lo que tienes que realizar dependiendo de cada talla? Vamos a ver, lo voy a colocar aquí para irlo identificando mejor. De recién nacido, vamos a ver. De recién nacido un mes son 32 centímetros, de 1 a 3 meses 34, de 3 a 6 37, de 6 a 9 38, de 9 a 12 meses 39, de 18 en este caso
de 12 a 18, 41, de 18 a 24, 43, de 2 a 5 años, 45, de 5 a 10, 48, adolescentes 51 y para las damas 53, ¿sí? Centímetros, y ya empezamos con la última parte. Entonces, si estás tejiendo con una lanita diferente, pues más o menos para que tengas una idea. Aquí en esta parte vamos a hacer disminuciones. Vamos a comenzar aquí haciendo punto alto. Voy a hacer 2 cadenas y este va a ser el equivalente a este punto. Me voy a pasar a donde está la parte de la cadena y voy a tejer punto alto. Donde está el punto, hacemos otro punto alto. Ya llevo 3 sobre la cadena, 4 sobre el punto, 5 sobre la cadena, 6, 7 sobre el punto, sobre la cadena, 8, 9 sobre la cadena, 10, 10. Vamos a empezar aquí y por último ahí está el punto número 11. Voy a atarle aquí porque miren, amigas, la estoy haciendo con sobrantes de otros proyectos que ya tenía. Son cositas que puedes irlas haciendo así. Yo ahorita lo acomodo esta parte. Ahora vamos a hacerle 2 cadenas. Voy a girar y este primer espacio no lo voy a tejer, me voy a pasar al que sigue y tejemos punto alto. 1, 2 y el primero que tengo son 3 y hago una disminución. Levanto, levanto y cierro, y luego me voy a pasar al siguiente. Levanto, levanto los 2 puntos sin terminar y cierro para hacer una segunda disminución, y aquí continúo tejiendo un punto alto al mismo tiempo que voy perdiendo la hebra. Una vez terminado, subo 2 cadenas, giro y en esta parte ya podemos cortar. Listo. Ahora vamos a hacer otra disminución, paso sin tejer. Aquí hacemos un punto alto y hago una disminución y cierro. Me paso, hago punto alto y hago en este caso otra disminución. Y finalizo los 2 puntos que tengo. Vamos a hacer en este caso 2 cadenas y miren, aquí en esta parte hicimos 3 vueltas de punto alto. Por lo tanto, voy a hacer otra vuelta aquí. Tejo punto alto, llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está, y nada más nos hace falta la vuelta, que es la vuelta de la unión. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y falta la unión. Para la unión voy a hacer lo siguiente. Voy a tejer un punto por cada espacio y al final voy a hacerle punto bajo para unir.
para que los dos me queden del mismo tamaño. Y aquí en esta parte vamos a unir, pero miren amigos, vamos a unir por la parte del lado del revés. Vamos a girar esta parte de aquí para que quede un poquito de mayor soporte y la voy a poner así. Voy a pasar por aquí y en el primer espacio, ahí, y voy a tejerle el punto bajo en el mismo espacio de un lado y del otro, y hago punto bajo de un lado, del otro. Miren, entonces estamos pasando por aquí, por donde está el cordoncito de la liga, y haciendo punto bajo, pero del lado del revés. Ahí está. Voy a hacer una cadena y retiramos. Y así nos va a quedar del otro lado. Del otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, ¿verdad? Tratar de juntar los puntos y listo. Bueno, voy a perder este pedacito de material. Ahí juntamos, miren cómo lo hicimos del otro lado para que se vea esta parte más pequeña. Y regreso para mostrarte. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de esta bonita banda para el cabello. Yo lo que he hecho es colocarle un lacito para que me combine al igual que los zapatitos. Yo con esto me despido, como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, amiga, comparte en redes sociales y ayúdame a compartirlo con todo el mundo. Te agradezco de corazón que me hayas acompañado el día de hoy y comienza ya a tejer estos bonitos zapatitos que de seguro van a lucir súper encantadores, tanto para las pequeñas de tus clientas como también para tus pequeñas. Yo soy Mari Rolón y te veo en el próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.